Hay fechas que no parecen importantes hasta que se observan con detenimiento. Días en los que la historia no avanza de forma lineal, sino que se quiebra en dos direcciones opuestas, como si el tiempo mismo pusiera a prueba a la condición humana. Hoy es uno de esos días. Un día donde la oscuridad absoluta y la maestría consciente nacen del mismo suelo. El instante en que todo se sale de control. La dualidad que enfrentamos no es simbólica ni abstracta. Es brutalmente concreta. Por un lado, un crimen que jamás encontró explicación ni justicia. Una vida reducida a misterio y morbo. Un vacío que sigue abierto décadas después. Por el otro, un acto humano tan preciso y sereno que logró convertir una catástrofe inevitable en un ejemplo mundial de dominio interior. No es una historia sobre el bien y el mal. Es una historia sobre qué hace una persona cuando el mundo deja de responder. En enero de 1947, Los Ángeles era una ciudad de promesas. Hollywood brillaba. Los anuncios vendían sueños. La posguerra alimentaba la ilusión de progreso. Pero en un terreno baldío apareció un cuerpo que rompió esa narrativa. Elizabeth Short fue encontrada asesinada de una forma tan cruel que no parecía humana. Su cuerpo estaba seccionado, colocado con intención, como si alguien hubiera querido convertir el horror en mensaje. La prensa la bautizó la Dalia Negra, y desde ese momento dejó de ser una persona para convertirse en un símbolo. Las decisiones alrededor de ese crimen fueron tan perturbadoras como el acto mismo. Policías desbordados, pistas falsas, testigos contradictorios, una ciudad entera consumiendo el caso como espectáculo. Nadie asumió responsabilidad real. El asesinato no condujo a una verdad, ni a una reparación. Solo dejó ruido, versiones, teorías. El caos sin forma, el absurdo sin respuesta. Una vida terminó y el mundo siguió girando, indiferente. Ese es el lado más oscuro de la condición humana. Cuando el sufrimiento no produce aprendizaje, cuando el dolor se convierte en entretenimiento, cuando la ausencia de sentido no es enfrentada, sino explotada. La Dalia Negra no solo fue asesinada, fue abandonada por la incapacidad colectiva de responder al horror con conciencia. 62 años después, el escenario es otro, pero el abismo es el mismo. Enero de 2009. Un avión despega del aeropuerto La Guardia, en Nueva York. Todo es rutina. Minutos después, una bandada de aves impacta ambos motores. Fallo total. Silencio mecánico. El manual no contempla esa situación. No hay simulación suficiente. No hay tiempo para dudar. Solo 208 segundos separan la vida de la muerte. En la cabina no hay gritos ni pánico. Hay concentración. El capitán Chesley Sullenberger no lucha contra lo inevitable. Lo acepta. Evalúa. Descarta opciones imposibles. No busca héroes ni milagros. Busca lo que aún es posible. Decide amerizar en el río Hudson. Agua helada, ciudad llena, error cero permitido. El impacto ocurre. El avión flota. Las puertas se abren. Los pasajeros salen. No hay muertos. Lo que debía ser tragedia se convierte en referencia mundial de liderazgo bajo presión. No porque el evento fuera menos caótico, sino porque alguien decidió hacerse cargo del instante. Entre Elizabeth Short y el vuelo 1549 no hay conexión aparente, pero comparten algo esencial. Ambos representan el encuentro directo con el absurdo. En uno, el absurdo devora todo y no deja respuesta. En el otro, el absurdo es enfrentado con acción consciente. No se elimina el caos, se navega. La diferencia no fue la suerte, fue la postura ante el colapso. En un caso, nadie tomó el control del sentido. En el otro, alguien lo creó en tiempo real. Ese es el punto exacto donde la historia deja de ser pasado y se convierte en espejo, porque todos, en algún momento, enfrentamos motores apagados, relaciones que se rompen, decisiones que ya no pueden deshacerse, golpes que no pedimos. Y en ese instante crítico, no somos lo que pensamos ni lo que deseamos ser. Somos lo que hacemos. Esta sección no busca respuestas cómodas, busca claridad. Porque cuando el mundo no coopera, no queda otra opción que elegir quién se es frente al caos. Y esa elección, cruda, sin garantías,
es el núcleo de una filosofía que no promete consuelo, pero sí verdad. Una filosofía que afirma que no somos víctimas del sentido, sino responsables de crearlo. Una filosofía llamada existencialismo. El existencialismo no nace como un sistema cómodo ni como una promesa de equilibrio automático. Nace como una respuesta directa a un mundo que no ofrece instrucciones claras. No intenta explicar por qué el caos existe. Parte del hecho de que existe y pregunta qué hace el ser humano frente a él. Su punto de partida es incómodo. No hay un sentido previo esperando ser descubierto. No hay un guión oculto. La vida no viene con manual. Primero estamos aquí, arrojados a una realidad que no pedimos, y solo después, mucho después, intentamos comprenderla. En la vida cotidiana, esta idea no es abstracta. Se manifiesta cada vez que algo se rompe sin aviso. Una pérdida, una traición, un accidente, una injusticia. El existencialismo no busca anestesiar ese golpe con explicaciones externas ni con promesas futuras. Su función práctica es otra: devolverle a la persona la responsabilidad radical de su respuesta. No de lo que ocurrió, sino de lo que hace a partir de ello. La libertad, en este marco, no es un privilegio agradable. Es una carga inevitable. Incluso no elegir es una forma de elección. Desde esta perspectiva, la angustia no es un error del sistema, sino una señal de lucidez. La incomodidad aparece cuando el individuo comprende que no puede esconderse detrás de excusas absolutas. Ni el destino, ni la sociedad, ni la historia deciden por completo. El ser humano está condenado a decidir, incluso cuando preferiría no hacerlo. Y esa condena es, al mismo tiempo, la única fuente real de dignidad. El existencialismo no predica el egoísmo ni la impulsividad. Muy al contrario, exige una coherencia feroz entre lo que se elige y lo que se asume. Cada acción define. Cada omisión también. No hay actos neutros. Vivir es esculpir una identidad en tiempo real, sin saber si la herramienta es la correcta ni si el material resistirá. Lo que importa no es la certeza previa, sino la honestidad del acto. Aquí emergen dos fuerzas que se entrelazan constantemente. Por un lado, la aceptación de que el mundo es impredecible, indiferente, incluso hostil. Por otro, la convicción de que, aún así, cada persona puede dotar de forma y sentido a su tránsito por ese mundo. No se trata de controlar el entorno, sino de responder con integridad. No se trata de eliminar el absurdo, sino de no rendirse ante él. Para comprender esta tensión, la metáfora natural del acero líquido resulta precisa. El acero, en su estado sólido, es rígido, resistente, confiable. Pero para alcanzar esa forma, primero debe atravesar el fuego. Cuando está líquido, pierde su estructura, parece vulnerable, inestable. Sin embargo, es en ese estado donde puede ser moldeado. Si se enfría demasiado pronto, queda frágil. Si se mantiene en el fuego sin propósito, se destruye. Solo cuando atraviesa el proceso completo, adquiere una forma capaz de soportar presión extrema. Así funciona el ser humano bajo la lógica existencialista. El caos, la pérdida, el absurdo actúan como el calor. Destruyen certezas previas. Derriten identidades rígidas. En ese punto, la persona puede quebrarse o puede permitir que esa fluidez momentánea se convierta en una oportunidad de redefinición. La fortaleza no proviene de no haber sido afectado, sino de haber atravesado el proceso sin negar lo ocurrido. El acero líquido enseña una lección clave. La resistencia verdadera no es rigidez, es adaptación consciente. El existencialismo no propone endurecerse frente al dolor, sino asumirlo sin permitir que determine el final de la historia. La forma final no está predestinada. Se construye decisión a decisión. Esta metáfora también revela algo fundamental sobre la percepción. Cuando todo parece sólido, estable, controlado, rara vez se cuestiona el sentido de las acciones. Pero cuando todo se derrite, cuando las referencias desaparecen, la mirada se afina. Se vuelve urgente distinguir lo esencial de lo accesorio. El existencialismo educa esa mirada. No promete paz inmediata, pero sí claridad.
Obliga a preguntar qué vale la pena sostener cuando todo lo demás se pierde. Frente a la dualidad presentada, la violencia sin sentido y la acción lúcida en medio del colapso, esta filosofía se vuelve funcional porque no depende de resultados externos. No justifica el horror, pero tampoco permite esconderse tras él. En un mundo donde alguien puede ser reducido a un misterio sin resolución, o en otro instante salvar vidas en segundos críticos, el existencialismo ofrece un criterio claro. El valor humano no se mide por lo que ocurre, sino por la respuesta consciente ante lo que ocurre. No hay garantías de justicia, no hay promesas de final feliz, pero hay una certeza operativa. Incluso en el escenario más absurdo, cada acción configura quién se es. El sentido no se encuentra, se fabrica. Y esa fabricación no es teórica, es práctica, inmediata, encarnada. Por eso el existencialismo no es una filosofía de consuelo, sino de responsabilidad. No busca tranquilizar, busca despertar. No ofrece refugio, ofrece dirección. En un mundo que puede colapsar sin aviso, es la única postura que no delega la dignidad humana a fuerzas externas. El acero puede derretirse, pero mientras conserve la posibilidad de ser moldeado, aún no ha perdido su esencia. Cuando se observa la historia desde la distancia, los hechos parecen obedecer a una lógica clara. Pero cuando se está dentro del acontecimiento, todo es ruido, confusión y miedo. El existencialismo se vuelve una lente precisa para entender por qué algunas historias colapsan en el vacío, mientras otras, nacidas del mismo caos, logran transformarse en actos de sentido. El asesinato de Elizabeth Short, conocido como el caso de la Dalia Negra, es el ejemplo más crudo de un colapso existencial colectivo. No solo por la brutalidad del crimen, sino por lo que vino después. Una sociedad fascinada por el morbo, autoridades rebasadas, versiones contradictorias, culpables que nunca llegaron. Nadie asumió una responsabilidad plena. La vida de una persona quedó reducida a un enigma, a un espectáculo sin resolución. Desde la óptica existencialista, aquí no hay destino ni castigo divino. Hay evasión. Evasión del compromiso ético, evasión de la verdad, evasión del peso real de una vida humana. El absurdo no fue enfrentado, fue explotado. Y cuando el absurdo no se confronta con acción consciente, se convierte en vacío permanente. En contraste, el amerizaje del vuelo 1549 en el río Hudson muestra el reverso exacto de esa lógica. El evento inicial es igual de absurdo. Un fallo improbable, un avión sin motores, cientos de vidas suspendidas en segundos. La diferencia no estuvo en el contexto, sino en la respuesta. Chesley Sullenberger no tenía garantías, no tenía tiempo, no tenía un manual perfecto para esa situación específica. Lo único que tenía era conciencia del instante y responsabilidad total sobre su decisión. No actuó desde la esperanza de un resultado, sino desde la claridad del deber inmediato. El existencialismo se manifiesta ahí con precisión quirúrgica. El sentido no apareció después del milagro, se construyó durante la acción. Ambas historias revelan que el colapso no ocurre cuando algo terrible sucede, sino cuando nadie asume la carga de responder de forma auténtica. El triunfo no es evitar la tragedia, sino no traicionarse en el momento crítico. Esta misma dinámica se replica, en menor escala, en la vida cotidiana. Hubo un momento en que la violencia estalló sin aviso. Un grupo de personas fue atacado brutalmente por otras que llegaron de fuera. Cuchillos, golpes, gritos, hospitalizaciones. El caos se apoderó del entorno en minutos. No fue una escena épica ni ordenada, fue confusión pura. El miedo se filtró en cada gesto. Algunos corrieron, otros se paralizaron. La sensación posterior no fue solo horror, sino una pregunta incómoda que se quedó flotando. ¿Qué se hace cuando la realidad se vuelve así de brutal? Desde el enfoque existencialista, esa pregunta no busca culpas externas ni explicaciones tranquilizadoras. Apunta directamente al interior. No para juzgar, sino para revelar. El silencio, la huida, la parálisis también son respuestas, y cada una deja una huella. No siempre es posible intervenir,
No siempre se puede salvar a otros, pero siempre queda la responsabilidad de reconocer qué tipo de respuesta se eligió y qué identidad se construyó en ese instante. Aquí vuelve la imagen del acero líquido. En el momento del choque, todo se derrite. Valores, certezas, roles. Lo que parecía sólido desaparece. La diferencia entre quebrarse o fortalecerse no está en la ausencia de miedo, sino en lo que se hace mientras todo está fundido. El acero no decide su forma antes del fuego, la define dentro de él. El existencialismo no exige heroicidad constante, exige honestidad radical. Reconocer cuándo se actuó desde el miedo, cuándo se falló, cuándo se eligió no mirar. Esa aceptación no es castigo, es el inicio de una percepción más profunda, porque solo quien reconoce su propia fragilidad puede comenzar a moldearse con intención. La serenidad que propone esta filosofía no es calma superficial. Es una serenidad dura, ganada. Surge cuando la persona deja de esperar un mundo justo y empieza a construir una respuesta justa dentro de un mundo injusto. No elimina el absurdo, pero lo enfrenta sin ilusiones. No promete redención automática, pero permite coherencia. Como el acero que ha pasado por el fuego y el molde, el ser humano que atraviesa el caos con conciencia no sale intacto, pero sale definido. Y en esa definición, incluso en medio de un mundo impredecible, aparece algo que se parece mucho al sentido. Hay instantes en los que la vida no da margen para reflexionar con calma. Todo ocurre demasiado rápido, y aún así, lo que se decide en esos segundos termina definiendo años enteros. La herramienta que emerge de esta dualidad nace precisamente ahí, en el punto donde el tiempo se comprime y la conciencia queda expuesta. No es una técnica para evitar el caos, sino una forma de atravesarlo sin perderse a uno mismo. Esta herramienta parte de una idea simple pero exigente. No todas las decisiones importantes se toman con información completa, pero todas se toman con una postura interior. En el instante crítico, la mente suele llenarse de ruido, miedo, impulsos, recuerdos, expectativas ajenas. El primer movimiento no es actuar hacia afuera, sino hacer un corte interno. Un corte breve, casi imperceptible, que separa el pánico de la responsabilidad. Ese corte permite una pregunta silenciosa que no busca consuelo, sino claridad. ¿Qué depende de mí exactamente en este momento? A partir de ahí, la herramienta funciona como un escaneo rápido de la realidad inmediata. No del pasado, no del futuro, no de las consecuencias imaginadas, solo del ahora. ¿Qué está fallando? ¿Qué sigue en pie? ¿Qué acción concreta reduce el daño, aunque no garantice el éxito? Este proceso no pretende heroísmo ni perfección, pretende coherencia. Porque incluso una acción incompleta, si es auténtica, tiene más peso que una parálisis disfrazada de prudencia. El uso constante de esta herramienta entrena algo fundamental: la capacidad de distinguir entre lo que no se puede controlar y lo que sí exige una respuesta. Con el tiempo, esa distinción se vuelve casi automática. La persona deja de reaccionar desde el sobresalto y comienza a responder desde la presencia. No porque el miedo desaparezca, sino porque ya no gobierna solo. Aquí vuelve, de manera sutil, la metáfora del acero líquido. En el instante de máxima presión, todo se vuelve flexible. Las certezas se derriten, los planes rígidos dejan de servir. Pero justo ahí aparece la oportunidad de moldear. El acero no decide su forma antes del fuego, la define dentro de él. De la misma manera, esta herramienta no se practica solo en momentos tranquilos, sino sobre todo cuando la realidad arde. Con el uso repetido, la persona empieza a notar un cambio profundo. El ruido externo pierde autoridad. Las opiniones ajenas dejan de ser brújula. La acción nace de una alineación interna entre lo que se ve, lo que se acepta y lo que se hace. No siempre se gana, no siempre se salva todo, pero se conserva algo esencial: la integridad de la decisión. Como complemento, existe una práctica breve inspirada en esta lógica. No requiere silencio absoluto ni posturas formales. Basta con cerrar los ojos por unos segundos en medio del día, incluso caminando o de pie.
se imagina una masa incandescente en el centro del pecho, sin forma definida. Con cada respiración, se observa cómo esa masa se vuelve más clara, más densa. No se fuerza una figura, solo se permite que el calor revele qué partes sobran y cuáles permanecen. Al exhalar, se deja caer lo innecesario. Al inhalar, se asume el peso de lo que sí importa. Esta visualización entrena la mente para no huir del calor interno cuando la presión real aparezca. La herramienta no promete tranquilidad constante, promete algo más honesto. La capacidad de sostenerse en el instante crítico sin traicionarse. Y en un mundo donde el caos es inevitable, esa capacidad vale más que cualquier certeza previa. Todo lo dicho hasta ahora converge en un punto esencial. No es el evento lo que define a una persona, sino la postura que adopta cuando ya no hay garantías. La historia, la metáfora, la herramienta, nada de eso tiene sentido si no desemboca en una decisión íntima. Porque el verdadero juicio no viene del exterior. Llega después, en silencio, cuando uno se pregunta si actuó desde la evasión o desde la presencia. El mundo seguirá siendo impredecible. Las crisis no pedirán permiso. Las pérdidas no se anunciarán con antelación. Pero hay algo que sí puede cultivarse: la capacidad de no fragmentarse cuando todo tiembla. No endurecerse por miedo, ni disolverse por presión. Permanecer maleable sin perder el centro. Como el acero en su punto exacto. Ni frágil, ni rígido. Este no es un llamado a la épica grandilocuente ni al sacrificio constante. Es un llamado más sobrio y más difícil: hacerse responsable del instante que toca vivir. Elegir con lo que hay. Actuar sin excusas internas. Aceptar que algunas decisiones duelen, pero no todas degradan. De hecho, algunas duelen precisamente porque preservan lo esencial. Tal vez nadie lo vea. Tal vez no haya reconocimiento ni recompensa inmediata. Pero hay una ganancia silenciosa que solo aparece cuando todo termina: la certeza de no haberse traicionado. Esa certeza no elimina el dolor, pero lo vuelve habitable. No borra el miedo, pero lo pone en su lugar. No garantiza el éxito, pero sostiene la dignidad. Si algo de este guión permanece contigo, que no sea la metáfora ni las palabras exactas, que sea la pregunta que aparece cuando la presión sube y el ruido exige una respuesta rápida. ¿Desde dónde estoy eligiendo ahora? Porque al final, el legado real no es lo que ocurre, es cómo decides estar presente cuando ocurre. Esto fue el legado de un día como hoy.